En este caso, Dios nos está diciendo aquí, yo soy tu Dios, en base a protección, en base a garantía de cuidado de parte de Dios. Sabemos que hay que guardar sus mandamientos, temer a Dios y todo eso, pero en este específico caso, Dios te está diciendo no temas. La dirección de Dios. Oramos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios amoroso y misericordioso. Y en esta hora, Señor, nos rendimos ante tu presencia para pedirte, por favor, que nos dirijas en esta hora al compartir tu palabra. Que de tu santa palabra en los textos y versos que vamos a leer y a escuchar, podamos escuchar tu voz y puedas guiarnos al entendimiento que tú quieres que sepamos. Favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, señores, y el día de hoy, el tema que traje como título central, podríamos llamarle qué sé yo, cuando la vida cristiana decae, cuando empezamos a enfriarnos en la vida cristiana, porque recuerden que hay un momento donde nosotros empezamos a... Sí. Adelante, Nelson. Creo que se te está cortando. No sé si yo... Eres tú el que te está cortando. No se te escucha casi. Bueno, les decía que llegan esos momentos, y si no te ha llegado, te va a llegar, en que la vida cristiana se empieza a enfriar. Nosotros, cuando conocemos el primer amor, estamos emocionados, ansiosos por escuchar la palabra de Dios, contentos con empezar este nuevo camino de seguir a Jesús, y buscamos refugio en su palabra y palabras de aliento para muchas cosas. Y todo empieza siempre muy bonito, pero llega un momento en que la vida cristiana se enfría. Esos momentos llegan, pero ¿por qué nuestra relación con Dios se enfría? La gran mayoría de las veces se enfría por culpa de nosotros mismos, por la falta de atención y cuidado a nuestra propia relación con Dios. Pero el tema lo quiero dividir en tres partes. El tema de cuando la vida cristiana empieza a decaer, la relación con Dios empieza a decaer, y son la voy a dividir en tres partes. La primera es cuando uno pierde las ganas de orar. Luego cuando la fe se nos va. Y luego vamos a escuchar, por último, qué dice la Biblia acerca de estas cosas y cómo nosotros podemos recobrar el ánimo y volver a sentirnos como cuando nos sentíamos en los primeros días cuando decidimos buscar de Dios. No te escucho. Yo oigo otras voces como un programa, algo así. Sí, se oye algo ahí, pero no sé de dónde. Luis, ¿tú puedes poner monte a mami? No, yo nunca puedo, yo no sé. Tía Lupe tiene una cuenta especial, porque el otro día yo tuve que mutear a todo el mundo para Tía Lupe. Y no sé, a todo el mundo yo lo puedo mutear fácil, para allá no. Pero lo voy a mutear a todos y luego ustedes se quitan. Ok, ahí está. El que quiera hablar le quita el mundo y adelante. Bueno, la primera parte es cuando uno ya no tiene ganas de orar. Y vamos a ir analizando, vamos a ver por qué pasa esta cosa. Cuando uno no tiene ganas de orar, estos pasos, dice aquí, te ayudarán, por ejemplo, a reconocer
qué es lo que pasa. Por ejemplo, vamos a ir inmediatamente al libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 17, el verso 9, el capítulo 17 de Jeremías, el verso 9, y también el libro de Romanos, capítulo 7, verso 19. Otra vez buscando Romanos 7, 19. Yo voy a leer Jeremías 17, 9. Nelson, por favor, me puede leer Juan 10, 14. Flor, por favor, me puede leer Filipenses 2, 13. Y tía Marisa me puede leer Primera de Tesalonicenses 5, 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Y el primer versículo que acabo de decir es Jeremías 17, 9. Donde dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El cristiano está siendo santificado en su ser interior de manera progresiva, por lo cual hay un creyente que tenga más motivaciones puras. No hay un creyente que tenga motivaciones puras todo el tiempo, sino que, como lo explica el apóstol Pablo, existe una lucha interna entre el bien y el mal. Como acaba de decir aquí el libro de Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, esta es una de las razones por la que pasa esto de cuando uno empieza a perder las ganas de orar. Fíjense que nosotros no tengamos ganas de orar no quiere decir que no tengamos que orar. Son dos cosas muy diferentes, porque esas cosas pasan. Puede que nosotros nos sintamos, qué sé yo, estresados, puede que nos sintamos tristes, puede que nos sintamos... el ser humano es prácticamente una caja gigante de emociones que viven cambiando diariamente. Todos los días, todas las semanas, todos los meses estamos llenos de emociones que varían dependiendo de las cosas que a nosotros nos van pasando en la vida a diario. Entonces, basado en esas cosas, eso afecta la vida cristiana dependiendo de cuán arraigados estamos nosotros en la palabra de Dios y en nuestro Señor. Por eso dice aquí el libro de Jeremías esas cosas. Vamos a seguir leyendo en Romanos 19. ¿A quién le di? ¿Verdad? Romanos 19. Yo no me acordaba, yo estaba en Romano y no quise interrumpirte. Okay. ¿Romanos 19 qué? Perdón, Romanos 7, 19. Romanos 7, 19. Ahí era que yo estaba. Y dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así es, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Fíjate que recuerden que el mismo Jesús nos decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, pues que, como acabo de leer más arriba en Jeremías, el corazón humano está lleno de todas estas cosas, y dice ahí: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, quiero hacer, porque hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Fíjate que una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es lo que hace. Pero pasa esto con la oración. Como les acabo de decir. Muchas veces la vida cristiana se enfría. Y como les dije, nosotros somos una caja llena de emociones que va variando dependiendo de lo que nos pasa en la vida. Y entonces nos sentimos como que, ay, no quiero orar. Ay, no quiero hablar con Dios ahora, o que te pesa, o que no estás de ánimo. Y es normal que nos sintamos así, porque así fuimos creados. Los seres humanos estamos llenos de ese tipo de emociones. Sin embargo, el hecho de que nos sentamos, por ejemplo, tristes, el hecho de que nos sentamos mal, no quiere decir que no tengamos nosotros que orar. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 10. Juan 10, 14. ¿Qué le dice? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así mismo. Nadie puede engañar a Dios. Cuando alguien ha abandonado la oración, dice aquí, en lugar
ha abandonado la oración en el lugar secreto. Él lo sabe muy bien. Como él dice, él conoce a sus ovejas. Adelante, Flor. Está en mute, todo el mundo está en mute porque lo había muteado, así que... Sí, como decías tú, el corazón es perverso y engañoso. No nos debemos confiar siempre en él. Y otra cosa es que aunque nuestra naturaleza sea así, que nos incline siempre a lo malo, que nos incline siempre a no hacer lo bueno, también tenemos que pensar en que hay un enemigo detrás de nosotros, que lo que nos insta es siempre a hacer lo malo. Así Y mismo. por eso que tenemos que tener esa relación estrecha con Cristo, esa relación estudiando su palabra día tras día, cuantas veces usted pueda, y escudriñarla bien, porque en ella podemos, y con ella podemos fortalecernos. Y cuando nos vienen esos pensamientos negativos y esas cosas negativas que el enemigo pone en uno, pues, aunque él no conoce los pensamientos, pero sí te puede llevar, porque él tiene su poder para más o menos saber cómo entrar pensamientos negativos a nuestras vidas y pensamientos de debilidades. Por eso debemos leer siempre la Biblia cuantas veces podamos, escudriñándola, claro, con la dirección del Espíritu Santo. Así es. Pero fíjense, cuando esto pasa, como estamos hablando ahora, cuando esto pasa, que perdemos las ganas de orar, perdemos las ganas de qué sé yo, de buscar de Dios por cualquier situación que estemos pasando. ¿Cómo nosotros hacemos? Como acaba de decir, no quiere decir que el hecho de que no tengamos ganas de orar por lo que sea que nos está pasando, no quiere decir que no tengamos que orar. Ahora bien, ¿cómo nosotros resolvemos esta situación? Porque, fíjate, supongamos que me siento triste o me siento ahí como aburrido, me siento frío y no quiero orar o no quiero leer la Biblia, no quiero, qué sé yo, buscar de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué tendríamos nosotros que hacer? En Filipenses 2:13 dice la respuesta. ¿Quién tiene Filipenses 2:13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo nosotros logramos ese reavivamiento de nuevo, ese interés por la palabra de Dios, esas ganas de orar? Hablando con el mismo Dios. Ya sé que es un poco contradictorio que no queramos orar, entonces tendríamos que hablar con Dios, pero aunque no queramos, tenemos que orar. Pero orar quizás no necesariamente, dependiendo de la circunstancia, no tiene que ser arrodillarte, durar media hora, una hora orando. Si estás pasando por esa situación, habla con Dios, ahí donde estás, con los ojos abiertos, una guagua, un carro, donde estés parado. Dios está ahí escuchando. Nosotros nos postramos a orar delante de Dios, nos hincamos. Esto es una forma de reverencia, pero no quiere decir que donde quiera que estemos ahí en ese lugar, que no podamos orar tal y como estamos en la posición que estamos en ese momento. Entonces, levantar los ojos al cielo en esos momentos que nosotros nos sintamos así, un poquito decaídos, tristes, como haraganes a veces para hablar con Dios o para buscar su palabra y pedirle a Dios. Yo siempre he dicho que lo más importante de la oración, de cuando nosotros orar, recuerden que la Biblia dice que Dios se asegura que aún las aves del campo tengan su comida cada día. ¿Cuánto más nosotros que somos mayores que Él? Entonces, a veces oramos por muchas cosas y por muchas razones. Sin embargo, la Biblia dice que lo único que no se nos será dado sin pedirlo es el Espíritu Santo. Lo único que si nosotros no lo pedimos,
Dios no nos va a dar es el Espíritu Santo. Entonces la presencia de Dios, nosotros tenemos que pedirla. Asimismo pedirle a Dios, bueno Señor, mira, yo me siento un poco aburrido, como vago, como que no estoy en esto. Y el mismo Dios aquí, como dice Filipenses 2:13, es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Como dice aquí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Dios es el que pone todas las cosas buenas que nosotros queramos hacer. Adelante, Flor. Así es, como tú dices, Él pone en nosotros el querer como el hacer, pero en su buena voluntad. Pero Él no te obliga a esa voluntad. Eso es, Él la pone, pero tú vas a cogerla. Como tú dices, cuando tenemos poco ánimo, debemos pedirle al Señor, pero no como muchas veces dicen, no, porque si uno está acostado ahí mismo uno no puede orar. No, tú puedes orar, claro que sí, pero se te acepta, o no es que Dios no lo acepta, pero uno mismo diría, o yo mismo lo digo, yo acepto que tú digas, no, sí, puedo orar desde mi cama, pero eso es si está enferma, si tiene una condición que no puede. Pero si te acostaste y te acordaste que no oraste a Dios, no hablaste con Dios antes de acostarte, tú puedes levantarte, levántese ánimo, no dejes que la carne te domine, levántese ánimo, órale a Dios, porque como dice Luis, claro, en un carro, en una guagua, en un parque, donde sea, no se puede orar, pero sí en tu casa, cuantas veces tú quieres orar, si, no es que siempre que quiera orar, pero por lo menos al acostarte, no diga, como dice mucho, no, se me olvidó, voy a orar en la cama. Eso lo pone el enemigo para que tú no le des reverencia al Señor, no te humille ante el Señor. Bueno, y así es, de hecho, nosotros quizás pensemos, pero si no tengo ganas de orar, ¿qué voy a orar? Quizás las cosas que diga no tienen sentido y estoy diciendo ahí cosas vanas simplemente para orar, pero es que hay que considerar también que el orar no solamente es una opción, sino que es un mandato. La misma Biblia nos manda, vamos a buscar el libro de Primera de Tesalonicenses, ¿a quién se lo di? Primera de Tesalonicenses, Nelson luego me busca, perdón, sí, tía Marisa, Primera de Tesalonicenses 5:15, quita el mute, tía. 5:15, perdón, 5:17. ¿Es donde me voy con el celular? Porque yo no te puedo explicar de aquí. Ok, Nelson, Primera de Tesalonicenses 5:23. Ocra, Filipenses 1:6. Y Luis no lo puede quitar el mundo. No, yo le puedo pedir que lo haga, pero por aquí, por la aplicación. ¿Filipenses qué? Filipenses. No, tía, vas a Primera de Tesalonicenses 5:17. Nelson, Primera de Tesalonicenses 5:23. Ocra, Filipenses 1:6. Ok. Tesalonicenses 5:17 dice aquí, orad sin cesar. Orad sin cesar. Es un mandato bíblico, no solamente que si quizás no tengamos ánimo, no tenemos ganas, y como dije, es normal, naturaleza humana, el ser humano es una caja de emociones, repleta de emociones que vivimos cambiando todos los días, nos sentimos quizás de manera diferente, y esto no quiere decir que no tengamos que orar, tenemos que conectarnos con nuestro Padre, porque fíjate como acabo de decir, si no tienes ganas de orar, ay, pero entonces, ¿qué voy a hablar? Voy a decir palabrerías repetidas y cosas que me salgan que estoy acostumbrado a decir. O para cumplir con la oración, no necesariamente, aunque es un mandato, no necesariamente, porque puedes pedirle a Dios lo que aparece más arriba que acabamos de leer. ¿Dónde fue que lo leímos? En Filipenses 2:13, que Dios es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Entonces, por mandato, nos vamos a la oración, buscamos de Dios en oración, sin ganas de orar, aburridos, sin deseos, y Dios va a poner a nosotros el querer como el hacer. Pidámosle esto a nosotros en oración, porque aunque no tengamos las ganas y nos sentamos un poco quizás rezagados, le pedimos esto y Él va a obrar
en nosotros. Entonces, luego viene Primera de Tesalonicenses, Nelson, 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Hay otra cosa que son los sentimientos. A veces los sentimientos y los malos pensamientos que como seres humanos nosotros tenemos, a veces recurrimos a ellos. Y esto quizás no es una excusa, como acabo de decir, quizás algo nos esté pasando. Y esto no quiere decir que esa sería una excusa para nosotros quizás sucumbir al pecado, a enfriarnos en la vida cristiana. Yo digo que cuando no tengamos ganas de orar, simplemente oremos. Fíjense lo contradictorio que suena esto. Cuando no tengamos ganas de orar, oremos. ¿Cómo? Quizás no vamos a orar fervientemente con todas las ganas de orar que usualmente tenemos, pero simplemente orar es hablar, pero hablar con Dios. Así como yo hablo con una persona, así puedo hablar con Dios y explicarle nuestros problemas, explicarle que te sientes frío, explicarle que te sientes un poquito aburrido, rezagado, triste, conmocionado, dependiendo de lo que esté sucediendo, explicarle a Dios. Adelante. Eso pasó cuando una vez estaba Nando interno. Sí. Y Tata le dice a Lupe que ella no sabe orar. Y Lupe le dijo que era lo más sencillo. Orar es hablar con Dios. Pedirle a Dios lo que su corazón le dice. Eso es todo. Así es. Porque ella le dijo que ella no sabía orar y Lupe le dio una explicación. Desde que uno abre la boca dirigida hacia el cielo, pensando Exacto. en Dios, está orando automáticamente. Claro Así que es. nosotros, Jesús nos enseñó con el Padre Nuestro una manera más reverente, diría yo, de hablar con Dios, porque decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos la honra y la gloria a Dios al orar. Pero quizás en ese momento que nos sentimos así tristes, o quizás como en el caso de Tata que mencionaba a ti ahora, es una gente que quizás no conoce estas cosas. Simplemente es hablar con Dios. En esos momentos que quizás nos sentimos así, sería simplemente hablar con Dios. Miren como dice aquí, no se debe permitir que las emociones le roben al cristiano el privilegio de estar en contacto con su Padre Celestial. La oración no debe provenir de las motivaciones personales, sino que debe ser un acto de obediencia y confianza en Dios. Amén. Nosotros hablamos con Dios para comunicarnos, para agradecerle, pero cuando decimos confianza en Dios es porque nosotros a Él es que le traemos nuestros problemas y nuestras cargas y confiamos en que Él está la solución. Entonces, las emociones humanas, nuestras emociones personales, los problemas que tengamos a diario, no deberían interrumpir esa comunicación y ese contacto con Dios. Adelante. Jenkins, sal de ese cuerpo. Flor, ¿no levantaste la mano? Sí, pero yo oí que otra dijo algo, no sé. Sí, yo quiero decir algo. Domingo, ¿Qué le pasa, Ocra? un poquito, lo que yo iba es añadirle a lo que Luis acaba de decir, es que Dios es un Dios tan bueno, tan misericordioso, nos ama tanto, que aún haciendo nosotros lo que hicimos con Él, Él nos enseñó hasta orar, cómo debemos orar. Así es. Y después de ahí, tú hablas todo lo que tú quieras con Dios. Amén. Amén. ¿Ocra? Así es. Precisamente quería decir esa parte que dijo Zulema, que después que tú comienzas a hablar con Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios te va mostrando, te va enseñando cómo orar. A mí me ha pasado que
me ha pasado eso, que ya estoy en la cama, digo, ay Dios, tengo que pararme a orar. Y me paro, porque como dices tú, en mi corazón, el que puso el querer como el hacer en mi corazón me hace parar, ¿me entiendes? Y esa oración que hago cuando me siento así desanimada, me sale tan fluida, porque él mismo, como tú lo dijiste ahorita, te pone en el corazón, ¿entiendes? Solo como Zulema dijo, está de nuestra parte dejarnos guiar por él. Así es, así es. Y de hecho, mira, eso que tú dijiste ahora de que es el mismo Dios el que te va a ir perfeccionando, lo va a leer Nelson en Filipenses 1:6. Luis. Yo que lo tengo, Luis. Elizabeth, adelante. Sí, incluso los mismos discípulos tenían esa curiosidad y decían, ¿cómo vamos a orar? Y entonces Jesús le muestra la oración modelo que le encontramos en la Biblia. Ahora bien, ¿tengo yo que seguir esa oración modelo al pie de la letra como está en la Biblia cada vez que debo orar? Más bien, Jesús da este modelo para que nosotros tengamos una guía. Usted ora a Dios reconociendo quién es Dios, reconociendo su poder, reconociendo que Él es el creador, exaltándolo como el dueño de todo lo que existe, pidiendo perdón por nuestras transgresiones, pidiendo perdón por nuestros pecados. Luego damos gracias a Dios y entonces usted abre su corazón al Señor y confiesa todo lo que usted siente. ¿No sabe Dios lo que nosotros sentimos? ¿No sabe Dios que nosotros tenemos problemas? ¿No conoce Dios nuestras necesidades? Claro que sí. Pero nosotros como seres humanos pecadores necesitamos desahogarnos. Necesitamos hablar con Dios. Necesitamos reconocer que si no vamos ante Él, no tendremos la salida. Y entonces Él, que es el Todopoderoso, va a responder nuestras oraciones conforme a su voluntad para el propio beneficio de cada uno de nosotros. Y Dios está dispuesto a escucharnos y a responder nuestras oraciones. Así es, así es. Definitivamente. Les decía que, por ejemplo, fíjate lo que dijo Ocra sobre que el mismo Dios es quien nos va a ir perfeccionando poco a poco. Nelson lo va a leer en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Sí, me lo diste a mí. Oh, fue a ti. Ok, perdón. A quien sea ahí. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, amén. Y me gusta más hasta esta versión que dice que el que empezó el buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Entonces debemos confiar en que Dios va a ir perfeccionando, porque el hecho de que nos sintamos fríos, el hecho de que nos sintamos de esa manera, es parte de nuestra situación pecaminosa, de nuestra situación terrenal. Entonces confiamos en que Dios poco a poco va a ir cambiando esta situación en nosotros. Vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 17. Recordando, Luis, recordando, memorizando siempre que Dios pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad, pero que vuelvo y digo, Él nos forza, Él nos obliga, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, buscándole constantemente, porque Él dice más arriba del versículo que yo leí, ocupándonos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que hay que luchar con nuestro propio yo todo el tiempo. Amén, amén. Vamos a Nelson, búscate Lucas 12:22 y Elizabeth, búscate Filipenses 4:6. Y luego vamos luego de esto vamos a encontrar donde la Biblia nos da esas palabras de esperanza para este tipo de situaciones.
los sentimientos engañan a las personas haciéndole creer lo contrario a la voluntad de Dios. Los sentimientos son cambiantes e inestables, por lo que fiarse de ellos es un grave error. La Biblia enseña que el corazón humano es engañoso y perverso y que solo Dios lo escudriña. Recuerde que lo leímos en Jeremías 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y vamos a leer Lucas 12:22, Nelson. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, que comeréis, ni por el cuerpo, que beberéis, que vestiréis. No os afanéis por vuestras vidas, sino que fíjate que a veces nos preocupamos más a veces por las cosas materiales que preocuparnos por las cosas espirituales, como esto de la oración y de la comunión con Dios, que es aún mucho más importantes. En Filipenses 4:6, Elizabeth. Sí, aquí estoy. Dice, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Amén, amén. Entonces, oración y ruego con acción de gracias. Oración y ruego. Siempre estar pidiéndole a nuestro Dios. Fíjense, para cada situación de nuestra vida, la solución es orar. Para cada situación de nuestra vida, sea de felicidad, sea de tristeza, sea de incertidumbre, la solución es orar, porque todo el poder está en ese al que nosotros pedimos. Y vamos a tocar algunos versos de la Biblia que nos demuestran que Dios es el que está allí para sustentarnos. Dios es el que está allí para darnos la mano, y por el poder de Dios es que nosotros vamos a sobrellevar todas estas situaciones. Libro de Isaías capítulo 41, verso 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjense que a mí siempre me llama mucho la atención cuando Dios dice: yo soy tu Dios. Y yo siempre digo eso, me gusta mucho utilizar la palabra mi Dios. Me gusta decir mi Dios. ¿Tú sabes por qué Dios dice tu Dios? Yo soy tu Dios, porque Él es el Dios en que nosotros creemos. Sin embargo, hay otros que tienen otros dioses. Dioses de madera, dioses de oro, dioses qué sé yo, ídolos y qué sé yo, artistas, fanáticos de otras cosas. Pero nosotros somos hijos de este Dios todopoderoso. Y él dice allí: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa por la situación que estemos pasando. No importa si nos sentimos tristes, aburridos, rezagados, no queremos orar. Cumplamos con el mandato bíblico de orar sin cesar. Y Dios va a poner en nosotros el querer como el hacer. En el libro de Salmos, capítulo 46, versos del 1 al 3, dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia tiemblen. Fíjense, estamos hablando, lo que acaba de decir allí es algo que muy difícil suceda, que se hunda
se desmorone toda la tierra y se hundan las montañas hasta el sol, hasta el fondo del mar, eso sería como algo ilógico que sucediera ahora mismo. Pero ahí está diciendo, todavía así eso sucede y aún así no nos angustiemos porque Dios es más poderoso aún que eso. Tengamos ánimo, dice aquí, ser hijos de Dios es el principal motivo para recobrar el valor, recordar que el Señor es quien da la fuerza y fortaleza para seguir adelante. Y Él es nuestro activador para esto. Voy buscándome el libro de Deuteronomio 31:6. Nelson, búscame Salmos 31:24. Si algo, Elizabeth o otra. ¿Iba a decir algo? Sí, o sea que te iba a decir, o voy a decir ya que ya tía dijo, me fascina mucho cuando dice yo soy Jehová, tu Dios. Tu Dios. Óyeme, es que soy tuyo. Tú no tienes que salir a buscarme, tú no tienes que salir a pagar un precio grande por tenerme, no, es que yo soy tuyo. El Señor como que personaliza ahí, como que es tuyo, mira, toma. Pero a veces no valoramos eso y a veces cuando buscamos la solución mediante la oración es porque ya hemos gastado todos los recursos y debería ser al revés. Debería ser lo contrario, deberíamos buscar primero en oración y ruego al Señor para que Él sea quien nos dé lo que necesitamos, para que nos ayude a saber correctamente, a discernir lo que tenemos que hacer, entender, para que las cosas nos vayan bien, porque hay una promesa y dice que si nosotros pedimos se nos va a dar. O sea que me fascina esa parte cuando dice yo soy Jehová, tu Dios, Elizabeth, tuyo. Sí, tuyo, Zulema, tuyo, Luis, y todos los que estamos aquí de manera personal es nuestro Dios. Amén, amén. Fíjate que... Yo he dicho muchas veces, así como dice Luis, mi Dios, porque así como lo he leído exactamente que él dice, yo soy tu Dios, no temas. Yo también digo muchas veces, mi Dios, y recuerda el profeta creo que Daniel, que cuando le dijo, porque mi Dios me librará de la fosa del fuego, ¿no era? Sí. ¿Cómo que dice? Que dice ese versículo. El de Sadrach, Mesach y Abednego. Sí. Él nos librará del horno de fuego. De los leones. Fíjate, antes de terminar, Juan, Natalie, ve buscando a Juan 16:33. Juan 16:33. ¿Qué? ¿Ah? ¿Deuteronomio qué? 31:6 y vuelve y dice ahí lo mismo que acabamos de hablar. Léelo, de Deuteronomio 31:6, Nelson busca Salmos 31:24, Natalie Juan 16:33. Adelante, Deuteronomio. Voy. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, no te desamparará. No te dejará ni te desamparará. Vuelve y dice aquí, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová, ¿qué cosa? Tu Dios es el que va contigo. Fíjense que cuando nosotros decimos mi Dios, o Jehová nos dice a nosotros, yo soy tu Dios, sabemos que nosotros tenemos que obedecerle, sabemos que tenemos que seguir sus mandamientos, todas esas cosas lo sabemos, pero en este caso Dios nos está diciendo aquí, yo soy tu Dios, en base a protección, en base a garantía de cuidado de parte de Dios. Sabemos que hay que guardar sus mandamientos, temer a Dios y todo eso, pero en este específico caso, Dios te está diciendo no temas, porque yo soy tu Dios, yo soy el que te va a socorrer, yo soy el que va a estar ahí, y no solo cualquier Dios, es el Dios todopoderoso. Yo soy tu Dios, no te ni te desamparará, dice aquí. Entonces, en el Salmos 31:24, creo que se lo di a Nelson.
Esforzados todos vosotros lo que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Esforzaos vosotros todos los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Una y otra vez la palabra de Dios nos llama a esforzarnos, a levantarnos. A veces estamos rezagados, a veces queremos rendirnos, o a veces simplemente sentimos que no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de hablar con Dios. Y ahí es donde los sentimientos humanos no deberían estorbar nuestra relación con Dios. Ya nosotros sabemos esto, que nuestra situación pecaminosa en este mundo es la que provoca que muchas veces no queramos hablar con Dios, que muchas veces no queramos buscar de Dios, que muchas veces no queramos leer la Biblia. La palabra de Dios dice: orad sin cesar, es un mandamiento. Escudriñad las escrituras, es un mandato bíblico, porque en ellas os parece que está eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Señor nos manda a esto y a esforzarnos. Cobren ánimo, dice aquí el que acaba de leer Nelson, y ármense de valor todos los que en el Señor Jesucristo esperan. Y para terminar, vamos a leer a Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Y qué cosa? Yo he vencido al mundo. Recuerden que Jesucristo venció al mundo por nosotros. Fíjense en esto. Jesús nos mostró cómo podemos nosotros vencer al mundo. Por medio de Él. Así como Él venció al mundo por medio de su Padre. Fíjense que Jesús tomaba mucho tiempo apartado para ir a orar. Jesús se iba a orar, a hablar con Dios, y cuando Jesús venía de esas largas horas en comunión con Dios, venía lleno de poder de lo alto, de esa comunión y ese contacto con Dios, de manera tal que cuando Jesús llegaba a la vida de una persona, era cambiada, los milagros sucedían de una manera extraordinaria. Y no es que Jesús en calidad de Dios no pudiese hacer estos milagros, sino que Él quería mostrar al ser humano. Fíjate cómo Él mostró a sus discípulos, a sus apóstoles, cómo dependiendo del Señor, ellos podían recibir poder para hacer todas estas cosas. Entonces, recordemos que en esta situación, como le digo yo, pecaminosa que vivimos en este mundo, estas cosas van a pasar. Vamos a enfriar, vamos a levantarnos quizás un día sin ganas de orar, sin ganas de leer la Biblia, sin ganas de hablar con Dios. Y ahí es donde debemos recordar, espera, no puedo permitir que mis sentimientos humanos, mis sentimientos terrenales, bloqueen mi comunicación con Dios. Es prácticamente decir que bloqueen mi bendición, porque el estar conectado con Dios es estar conectado con una vida de bendición, y cuando permitimos que nuestros pensamientos y emociones bloqueen ese contacto directo con la bendición, entonces perdemos nosotros. Y la Biblia, como les dije, nos manda a orar, nos manda a escudriñar las Escrituras y nos manda a buscar de nuestro Dios.